cirujano de cadera de hace muchos años del Instituto Nacional de Seguro Social, y él nos va a hablar de la hidroxiapatita, porque él considera que la hidroxiapatita es el demonio en un reemplazo tablet adelante. Doctor Ever Mérida, en la última plática de este bloque. Buenos días. Debo felicitar al doctor Torsten porque sí, realmente quedaron dos equipos alemanes en la final, pero México quedó también en Monterrey. La plática que ven acá dice la hidroxiapatita, ¿por qué es el demonio? Yo mismo me hice esa pregunta, ¿por qué es el demonio? Yo soy defensor de la hidroxiapatita. Sin embargo, vamos a analizar por qué se considera a la hidroxiapatita como el demonio. Primero debemos saber qué es la hidroxiapatita. Como verán, la hidroxiapatita es un elemento fundamental en el hueso. Representa casi el 90% del hueso total, del peso del hueso total en seco. Además es la que recubre los dientes, la fortaleza que tiene es excepcional gracias precisamente a la hidroxiapatita. Una situación que tiene la hidroxiapatita es que no es fácil de disolver, solamente requiere sustratos ácidos, especialmente el ácido clorhídrico. Esta es una ventaja porque en el cuerpo es el que menor proporción tiene en agresión a este sustrato, es decir, resiste mucho más que otros elementos. Otra situación que tiene la hidroxiapatita es que se puede hacer en forma sintética. En la forma sintética queda exactamente igual como si fuera forma natural y cumple todos los requisitos de ser un implante, la forma sintética. Si analizamos qué características deben tener los biomateriales, todos los biomateriales que se utilizan en implantología requieren de estas características. Deben ser totalmente compatibles con el organismo. Deben soportar las solicitaciones biomecánicas a las que está sometida, especialmente una articulación de la cadera. Deben ser estables, no agredir al medio ni que el medio les pueda agredir a ellos. Deben ser invitadores para que crezca hueso sobre esta superficie y detenga la prótesis precisamente. Y a la vez no ser tóxicos. Todos esos se requieren de un implante cuando se planea hacer una prótesis. Pues la hidroxiapatita reúne todas estas condiciones que se necesitan de un implante. Tanto que, como ven en la radiografía, en la diapositiva del doctor Furlong, que fue el primero en utilizar una prótesis de hidroxiapatita, comentó esto que ven acá. El resultado es igual a un hueso neoformado en una fractura en una hidroxiapatita. ¿Cómo funciona? Básicamente la hidroxiapatita, por los radicales fosfatos que tienen, atraen a ciertas proteínas y la proteína va con la célula cualquiera. Se adosa en la hidroxiapatita, esta se transforma en un osteoblasto y el osteoblasto obviamente va a evolucionar un osteocito y va a formar una matriz ósea. Ese es el mecanismo de formación o cómo funciona la hidroxiapatita. Hay infinidad de diseños. Cuando vi el tema que se me había asignado, busqué mucha literatura. Hay infinidad de literatura sobre la hidroxiapatita. Todas estas literaturas mencionan la funcionalidad, cómo clínicamente responde la hidroxiapatita, pero no muestran cómo está hecho la hidroxiapatita. Hay diversos tipos de hidroxiapatita, diversas formas de producir hidroxiapatita e inclusive de sujetar la hidroxiapatita dentro de la matriz metálica. Por lo tanto, lo que se tiene que estudiar es cómo funciona la hidroxiapatita en los metales, no precisamente la prótesis que trae la hidroxiapatita. Es decir, debemos conocer cómo está hecho ese recubrimiento que está haciendo la empresa que fabrica la prótesis y no la funcionalidad por sí mismo del implante, sino de la misma hidroxiapatita. Algunas características que se requieren de la hidroxiapatita. Primero, el tipo de rugosidad. Sabemos que a mayor superficie de contacto con el hueso, mayor probabilidad de penetración de hueso, como sucede en el intestino grueso o el intestino delgado, para absorber tiene mayor superficie. Esto depende de la base metálica con la que se fabrica la prótesis y no precisamente de la hidroxiapatita. El grosor es importante, más adelante voy a hablar un poco más de estas características, la pureza, la porosidad como para que pueda permitir la penetración de por lo menos un ostión o dos ostiones. Tenemos que ver el grado de cristalidad, que es prácticamente hablar de la pureza de la hidroxiapatita, cómo se ha aplicado sobre la superficie metálica, si es desprendible o no es desprendible.
Y hay algunas características secundarias que son más bien inherentes al sustrato donde va a estar la hidroxiapatita. Esta imagen que ven acá en azul, la parte más azulada, es la parte de interconexión entre lo que es la hidroxiapatita y el hueso base. Esta parte es la parte clave de la integración ósea sobre la hidroxiapatita. Entonces requiere de condiciones, básicamente de una buena estabilidad química y de una buena estabilidad mecánica. Vamos a analizar un poco esto. ¿Qué es la estabilidad química? Prácticamente es el convivir pacíficamente entre los dos sin ningún tipo de agresión, ni que se oxide, ni que el sustrato base, ni que se degrade la hidroxiapatita. Esto es la convivencia o la estabilidad química. Y la estabilidad mecánica está dada por la forma como se pone la hidroxiapatita. Ahí en la figura hay una pequeña rajadura que se ve, no sé si se alcanzan a ver aquí al extremo, están de este lado acá, en el sustrato de la hidroxiapatita. Como ven, no es propio de la hidroxiapatita, sino es la tecnología, cómo se añadió la hidroxiapatita a la base metálica. Es importante saber cómo está fabricada la hidroxiapatita. Hay muchas formas de fabricación y muchas formas de adherir la hidroxiapatita sobre el sustrato metálico. Esta es la más usada, la plasma spray. La plasma spray consiste en poner una especie de la hidroxiapatita hecho en plasma fundido, con una bomba de alta presión, como se ve acá, que va a estar disparando sobre la base metálica. Para que esto suceda necesita altas temperaturas, se calcula 9000 grados. Si hacemos con esta metodología, que es la más usada, que es más barata y muchas situaciones que hacen que las empresas utilicen más este método, pueden haber situaciones como se vea acá, en la parte roja, donde dice inclusion oxide, que puede agarrarse una molécula de oxígeno e interferir en medio de dos capas de hidroxiapatita. Esa es una zona de debilidad de la hidroxiapatita. O al momento de pegarse sobre la placa, puede quedar espacios vacíos, que también son zonas de debilidad de la hidroxiapatita. No es problema de la hidroxiapatita por sí mismo, sino la forma como se está pegando la hidroxiapatita a la base o al sustrato metálico. Existen otras formas de adherir la hidroxiapatita al sustrato metálico. Son formas extremadamente caras, no tienen comprobación de alta resistencia, especialmente en los organismos, por eso es que la primera es la que más se utiliza. Y esa primera ya nos está dando patrones, nos está dando idea de que en algún momento se puede desprender la hidroxiapatita. ¿Y qué tenemos que analizar en la hidroxiapatita? Recuerden que la hidroxiapatita se fundió, se utilizó altas temperaturas para que pudiera ser pegada sobre la base metálica. Un elemento cualquiera, cuando se funde, cambia su estructura. La hidroxiapatita no es excepción. Forman dos tipos de estructura. La parte más caliente, la parte más fundida, es una forma amorfa de hidroxiapatita, no es precisamente la hidroxiapatita. Entonces hay una forma amorfa que es la primaria, y hay una forma secundaria que es secuela del enfriamiento, que es la verdadera hidroxiapatita, que ya es la forma cristalizada. La forma amorfa, que es la primera, es la que va a estar prácticamente recubriendo la prótesis, depende muchísimo del fabricante y de la calidad de fundido y pegado sobre la base metálica. Tiene mucho que ver el enfriamiento. Cuanto más tarda en enfriarse la hidroxiapatita, más debería hacerse cristalizada, pero no se le da tiempo de que se enfríe porque los disparos son de alta velocidad y tienen que enfriarse inmediatamente, o sea, queda de por sí ya una capa más de sustrato amorfo que de una hidroxiapatita cristalizada pura. Y la pura, que es la que realmente funciona mejor, la que mejor sostiene el hueso, es la que debería ser la forma en cómo debería quedar la hidroxiapatita sobre el metal. Aquí tenemos una repetición del esquema que les había mostrado anteriormente. ¿Cómo funciona esto? La hidroxiapatita hace que una célula cualquiera, como esta que se ve a la izquierda, se transforme en un osteoblasto. Este osteoblasto se transforma en osteocito y a través de los osteoblastos nos van a formar una matriz ósea nueva. Es decir, no está fabricando hueso, simplemente está sirviendo como intermediario para que una célula se transforme en hueso. Y el crecimiento va de la hidroxiapatita hacia el hueso y del hueso a la hidroxiapatita. Aquí vemos una forma más esquematizada. El negro es el sustrato metálico, el que está alrededor es el hueso. Vean como un aumento, la parte más café de la figura del medio es la hidroxiapatita
y aumentado un poquito más, se empieza a ver el crecimiento de la parte que dice titanio sobre la hidroxiapatita, un hueso que se está formando, no está creciendo adentro, es un hueso que se está formando, que va de la parte de la hidroxiapatita hacia el hueso, y al revés, del hueso a la hidroxiapatita. O sea, están formando puentes, como se ve en la fotografía que está más a la derecha de ustedes. Hay verdaderos puentes que crecen de ambos lados. Este es el mecanismo real de acción de la hidroxiapatita, precisamente en base al sustrato del fosfato, que el hueso también tiene fosfato. Este es el mecanismo porque hace que una célula se transforme, se vaya transformando en un osteoblasto y vaya formando hueso. A medida que va sucediendo esto, el sustrato de hidroxiapatita se va perdiendo, se va deshaciendo y va quedando hueso. Ese es el mecanismo de formación. Entonces, si hay dos tipos de sustratos, donde una parte es la que hace que crezca más hueso, pero no le da tiempo de enfriar, entonces a veces no forma hueso puro, puede quedar hasta en fibrosis. Y la otra es la verdaderamente cristalizada, pero necesita más tiempo, pero es la que mejor forma hueso. Entonces lo real es que hubiera un equilibrio entre las dos. Debería haber una forma de hacer que la parte cristalizada quedara más hacia el fondo, creciera mucho, un hueso más resistente, y la parte más amorfa quedara hacia afuera, un equilibrio entre los dos. Les decía que cuanto más puro, mejor hueso crece. La cristalinidad tiene mucho que ver con la pureza. Entonces, lo que se debería buscar es precisamente hacer equilibrio entre estos dos tipos de hidroxiapatitas que se forman en el momento de que se pega la hidroxiapatita al metal. Es decir, que la superficie soporte rápidamente el crecimiento del hueso y la parte profunda haga un mejor hueso, mejor nutrido, con mejor resistencia sobre el implante. El grosor es importante. Cuando es muy delgado, les decía que la hidroxiapatita se va a reabsorber para formar hueso. Si está muy delgado, no alcanza a formarse hueso, entonces queda fibrosis. Si está muy grueso, se forman huesos muy macizos que se pueden fracturar. Por esa razón, el grosor es importante. La rugosidad es fundamental. Más rugosidad, mayor capacidad de penetración. Pero esta rugosidad la da el sustrato donde se va a poner la hidroxiapatita, no la hidroxiapatita por sí misma. La fijación, lo acabamos de ver, es importante la fijación porque si no está bien fijada, es muy frágil y al momento de colocar el implante podemos nosotros empujar y se empieza a desprender. Esa es una de las situaciones que debemos tener mucho cuidado cuando colocamos implantes de hidroxiapatita. La colocación dentro del canal debe ser exacto, sin raspar y sin empujar, porque seguramente algunos segmentos se van a empezar a desprender y puede ser inicio de un aflojamiento protésico con hidroxiapatita. Entonces, como hay variedad de fabricación de hidroxiapatita, hay variedad en la formación de colocación de hidroxiapatita en este metal, sobre el metal, entonces lo que se debería ver es precisamente estas variaciones. Les comentaba que había hecho un montón de revisión bibliográfica y esta me pareció excelente. Es de un español, el doctor Fine, que revisó muchos artículos que hablan de hidroxiapatita y su valoración. Vean el esquema que tienen ahí. Todos tienen periodo de sobrevida, etc. Pero los factores que a nosotros nos interesan, que los marqué aquí, los remarqué acá, es la pureza de la hidroxiapatita, la cristalidad, porosidad, todo lo que hemos estado hablando nosotros. Cuando estos autores hicieron su revisión, vean, la gran mayoría de ellos no aplican estos estudios en estas revisiones. Es decir, son revisiones clínicas y resultados funcionales, pero no analizan precisamente qué es lo que está pasando con la hidroxiapatita, cómo se fabrica. Esta plática va un poco de acuerdo a lo que nos mostró el doctor Felipe Gómez. No se analiza el tipo de cerámica que se está utilizando, se está analizando el resultado que se tiene, pero no el tipo de cerámica ni la forma como se ha hecho la cerámica. Con la hidroxiapatita es lo mismo. Estos son secuelas, son grupos de pacientes numerosos. Se analizan resultados, formas funcionales, etc., pero no se analiza la hidroxiapatita por sí mismo, ni su pureza, ni su grado de colocación dentro del implante. En conclusión, hay muchos estudios, pero ninguno habla básicamente de lo que es la hidroxiapatita. Hay muchas formas de hidroxiapatita, pero no conocemos cuáles son estas hidroxiapatitas. Es decir, hay diferencias. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de hidroxiapatitas, resultados de hidroxiapatitas, la pregunta más bien debe ser: ¿y qué tipo de hidroxiapatita es? No qué prótesis con hidroxiapatita es.
Y entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué la hidroxiapatita es un demonio? Para mí la respuesta es esta. La hidroxiapatita no es el demonio, sino en la forma como se hace y cómo se coloca. Es decir, que cuando se hace un reporte deberíamos tener en consideración estas situaciones antes de hacer